Bueno, pues buenas tardes, Desi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Empezamos un poco por ti, ¿vale? Va a ser una de las primeras entrevistas dentro de lo que es esta ronda de entrevistas a los distintos afectados, a las distintas afectadas dentro de la fantástica gestión que tiene nuestra empresa a la hora de llevar el ERE, ¿vale? Y bueno, creemos desde la sección importante que tengáis un sitio para expresaros, ¿vale? Breve, eso sí, por aquello de que le demos Sí, voz a todo el mundo, pero intentando, bueno, pues que podáis daros voz, ¿vale? Que sé que cada una y cada uno sí, tiene su experiencia y tal, y bueno, voy a ir pasando de un tema a otro, pero para que se entienda toda la progresión de estos años, ¿vale? Y al final, pues bueno, vale, dándote un poco más de tiempo a ti para que puedas hablar. Y no me distraigo mucho más, ¿vale? Para que me vea, bueno, ya me vieron, tú eres compañera de la sección de CNT, llevas en ICCS sí, X años, que ahora nos lo contarás, y yo, bueno, pues soy el portavoz y ahora mismo quien se encarga de esta entrevista, ¿vale? Así vale. que, antes de nada, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal estás? Bueno, vamos a verlas venir, ¿no? Vale, vale. Empiezo un poquillo por la situación anterior a todas estas cuestiones, ¿vale? Entonces, grosso modo, para que nos hagan unas ideas, desde que tú entraste hasta hace, bueno, que empezaron los jaleos en la empresa, ¿cuál ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años? Que no sé cuánto tiempo llevas trabajando, de hecho. Pues mi experiencia, la verdad, antes buena, es de decir que era uno de los call centers mejores en los que había trabajado, con diferencia. Es verdad que había cosas que no tenían reconocidas, que con el paso del tiempo hemos conseguido reconocerlas, y quitando esto que quitando esas cuatro cosas, como yo digo, sí que es verdad que teníamos una serie de comodidades que otros call centers pues, no nos daban. Sí que es verdad que todo empezó, bueno, pues con el primer ERE que vimos en Oran, ¿Mm? que ahí ya pues tuvimos una racha complicada, dejémoslo así, una racha bastante complicada en la que, bueno, pues se iba un cliente y entonces pues intentaron echarnos a la calle, que fue conocido, creo que a nivel España, ¿no? Ese ERE. Y, y bueno, quitando ya ese ERE que tuvimos, ya pues volvía todo, digamos, un poco a su cauce, ¿no? Sí que es verdad que desde entonces nunca nada era como antes. Perdona que, Ya que te interrumpa. Cuando dices que teníais bueno, que teníamos ciertas comodidades, ¿te refieres a un poco a qué? ¿Al clima laboral, a los derechos, a los... al clima laboral, sobre todo, a lo que era el clima laboral. Ya después de eso, evidentemente, ya no, porque ya todo el mundo estaba presionado, el de abajo, el de arriba y todo, ¿no? Entonces, ya evidentemente, mientras que hay dinero, como yo digo, todo va bien. Cuando falta el dinero, pues claro, ya empiezan los problemas y efectivamente empezaron a venir los problemas de todos los colores y no han sido a menos, han sido a más. Ya empezaron a faltar formadores, ya empezaron a faltar y a notarse la presión, ¿no? Digamos, la presión real en lo que era la plataforma y sin un personal cualificado, sobre todo, Entiendo. sobre todo. Con respecto a ese cambio que nos explicas, se nota mucho el cambio de clima, según nos dice. ¿En qué se puede notar en el día a día? Quiero decir, tú entras, fichas, trabajas y un poco te vas, que es lo que desde fuera muchas veces se tiene esa sensación, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes explicar para que podamos entender o pueda entender la gente que no es teleoperadora, cómo ese cambio, porque claro, nos dices que ICCS en principio no era como el resto de call center, cosa con la que yo concuerdo, pero ¿cómo sería una forma de que la gente lo Sí, entendiese en lo que es el día a día ahora, actualmente? pues simple y llanamente, yo que vengo o de otros call centers o incluso de otro sector, porque también me he dedicado mucho tiempo a hostelería, antes te podías reír, podías hablar, podías estar tranquila con tus compañeros y hacer un día menos, porque en el sector en el que trabajamos, que es concretamente comercial, trabajamos mucho con nuestra propia psicología. Entonces, evidentemente nosotros tenemos que estar muy bien anímicamente, al igual que el que está, por ejemplo, detrás de la barra de un bar, ¿no? Trabaja con una sonrisa todo el día. Y eso antes sí que era así y ahora pues ya no, ya se utiliza la técnica del látigo y vende y vende y vende y la técnica del martillo pilón, ¿no? Que se dice. Y eso evidentemente nunca ha dado resultados ni nunca lo va a dar Entiendo. de Vale, cajón. vale.
O sea que es mucho más, valga la metáfora, es mucho más presión completamente ilógica y no solo intentar que los agentes Sí, estén cómodos, sino que es simplemente pues la piñón, ¿no? Según nos explica. sí, bueno, y otro tipo de también, otra cosa, también creo que es importante, es que realmente según el estatuto, bueno, según el estatuto, no sé, según nuestro convenio, nosotros, digamos, estamos en el mismo escalafón que los coordinadores. Y sin Ujú, embargo, ellos tienen una serie de beneficios que antes los agentes también teníamos y ahora no. ¿Vale? Por ejemplo, nosotros teníamos facilidades en muchas cosas, en cuanto a lo mejor si por el motivo que fuera se me había pasado un PVD o lo que fuera, bueno, pues no pasa nada, cógete las dos juntas, no pasa nada, porque entre otras cosas los coordinadores lo hacen. Entonces, al hacerlo ellos, pues nosotros teníamos esa facilidad en caso de que lo necesitáramos. ujú. Y claro, cuando llega esa técnica de nos la cortan a nosotros, pero ellos la siguen teniendo, estando en el mismo escalón que nosotros. Entiendo. Entonces, son abusos de poder que no están bien para nuestro sector, entre otras cosas, porque el pilar de la empresa siempre ha sido la gente. Ujú. Vale. Es Eh, así. por darle un poco de avance, nos llega, si tú, nos llega el dueño de la empresa y nos dice que, bueno, que hay un problema con los pagos, unos retrasos, un problema de dinero, de solvencia, y dice que, bueno, que quiere reconocernos que desde el año pasado, con la subida de sueldo del año pasado, que nos corresponde, de 2022, faltaba un 1%, una cantidad que tal y como usando sus palabras, para ustedes puede ser una cantidad irrisoria, entre comillas, ¿vale? Siendo que cualquier cantidad de dinero en este sector precario es dinero que obviamente te saca de un momento dado, pero que claro, para la empresa eso es un montante de dinero curioso. Entonces, llega en un primer momento diciendo, oye, que necesitamos que esta deuda, que en lugar de cobrarlo antes del 31 de julio, pues la vais a cobrar en octubre, noviembre y diciembre. Y para ello, pues bueno, queremos ante notario que lo firméis. A ti, a priori, cuando nos contó eso el dueño, ¿tú qué te rondaba por la cabeza? Para empezar, que era mentira. Eso es lo primero. Así, sin más. Ah, sí, 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 sin Vale. más, porque yo ya había varios meses que yo ya estaba pensando, como ya vivió otro anterior, ya estaba pensando, digo, se avecina un ERE, y no, se avecinó un aplazamiento de la deuda del 1%. Entonces yo pensaba desde primera hora que era completamente mentira y que evidentemente la resolución de la reestructuración financiera no iba a ser un 1% del salario, es que no tiene ni pie ni cabeza teniendo en cuenta la cantidad que supone monetariamente ese 1% con respecto a la realidad de la cantidad de trabajadores que tiene, ¿no? Y de los ingresos que tiene. Entonces, evidentemente sabía que era una patraña, no era otra cosa. Ujú. Me gustaría preguntarte sobre cómo viste tú al dueño de la empresa, pero creo recordar que tú en esas reuniones pues estabas teletrabajando, ¿no? Correcto, y de hecho no me Esas noticias, permitieron estar en la reunión. eso te iba a preguntar, esas noticias, ¿tú cómo las recibiste? ¿Cómo te hicieron acopio de esa información? Pues la verdad es que aluciné porque fue a través de coordinadores y compañeros por donde me llegó la información de que, bueno, de que pobrecito, que no tiene dinero y es el momento de subirnos todos en el barco y ponernos a remar. Y a mí me encanta porque nos podemos montar todos en su barco, según él, y no sé, nos llevará a él. Y mi pregunta es la siguiente, mientras que él está en su barco, yo estoy aquí trabajando, entonces no entiendo muy bien cómo es posible que mis compañeros, bueno, algunos de mis compañeros, gracias a Ujú. Dios, empaticen con él en ese sentido. Si tú no tienes para pagar, pues evidentemente tú tienes que hacer un poquito de, ¿cómo se dice? Ay, tienes que estudiarte a ti por dentro, ¿no? De Hacer introspección, quizá. memoria y Ah, vale. Sí, sí, perdón, no, perdón, tener perdón. que, sí, sí, que tienes que estudiar un poquito cuáles son las maneras. Y en esta empresa concretamente hay muchos más jefes que indios, entre otras cosas. Entonces, tú tienes que saber desde dónde tienes que empezar a recortar, pero no es desde tu plantilla que es la que te produce el dinero. Es que esto no puede ser nunca. Entonces yo esa pena por ese aplazamiento de deuda,
porque el pobrecito no tiene dinero para pagar, no la voy a compartir ni la voy a entender nunca, ni entiendo al que lo entiende. Entiendo. En esos momentos, ya que sacas el tema sobre el señalamiento hacia plantilla, pues sí que es verdad que se empezó a correr desde ese momento, por palabras del propio dueño, una Sí, cierta culpabilidad o digamos el enfoque de la culpa hacia gente que, bueno, que es está de verdad, baja o que tal. ¿Qué sí. tal esa... Oh, mal, porque entre otras cosas era, yo no es que sea muy dada en leyes, pero algo sé. Y evidentemente sé que las personas de baja de larga duración no le cuestan el dinero a la empresa. Entonces, que la empresa las utilice a ello como problema de pago no me parece bien. El problema del absentismo es un problema que nos atañe a nuestro sector desde, yo creo que desde que salió nuestro sector. O sea, vamos a Claro. ver. Entonces tienes que indagar un poquito más a fondo cuál es el problema y evidentemente el absentismo no es y la productividad tampoco. La productividad se ha podido convertir en un problema en este último mes porque evidentemente la manera de motivar a tus trabajadores es pagándoles y no lo hace. Sí, Entonces algo ahí influye, sí. sí tiene un problema. Claro, ahí sí tienes un problema por primera vez de productividad, pero que le eche la culpa a las personas que están de baja o al absentismo de tus horas médicas, me parece alucinante porque a mí me encantaría, daría yo lo que yo fuera por ver si él, las veces que tenga que ir al médico, que no sé si es nunca, o si son 4 veces al mes, o si son 4 veces al año. Él sí puede ir y yo no. Encima, tiene la suerte de que ha dado con una plantilla que incluso le ha recuperado las hojas. Vamos a ver. Y eso es una suerte, porque eso no es otra cosa, eso son personas que están remando más que tú, porque tú estás en tu casa y la gente está remando por ti y eso él no ha sabido valorarlo. Entonces, que le eche encima la culpa a ese asentismo me parece risorio completamente y lo más grande del mundo me parece súper fuerte que la plantilla, parte de la plantilla, vuelvo a reiterar, estuviera de acuerdo con que ese, digamos, era el problema financiero de la empresa, porque eso lo que me lleva a pensar, evidentemente, es el desconocimiento de la plantilla. Ujú, claramente. Bueno, esto fue justo antes cuando hablamos de una suerte de deuda que tenía con los trabajadores, con nosotros, contigo, con la gente de baja y conmigo. Sin embargo, ni un mes más tarde o un mes y justo poco más o menos que un mes más No, yo tarde, creo que ni un mes. claro, llega nuevamente noticias de que, bueno, de que van a declarar unos NERE. Entonces, Sí, claro, me voy a poner un poco personal, ¿eh? Y te pido disculpas de antemano. En casa, en tu sí. vida, tu día a día, eso cuando lo supiste, aparte del que ya supongo que diría gritando al espejo que lo sabía, tenía razón, porque ya nos vamos conociendo, Sí, sí. dejando a un lado eso, en casa, esa situación, esa realidad, ¿cómo la estás enfocando? ¿Cómo la estáis llevando? La verdad es que mal, muy mal, porque aquí tenemos que empatizar todos con él, pero nadie empatiza con nosotros, me explico. Él presenta un ERE y no piensa en las cosas que nosotros tenemos que pagar. Presenta un ERE, nos hace un aplazamiento de un 1%. Señor, a ti te han subido, porque a ti, evidentemente cuando todo sube, sube todo, todo, absolutamente todo. A mí me sube una hipoteca, a mí me sube el aceite, a mí me sube todo lo que vaya a comprar, absolutamente todo. Perdona, Mm, deciré, que disculpe, encima disculpe, te presenten un ERE teniendo en cuenta que, perdona, que se había cortado un poco el sonido. ¿Te importaría repetir sí, desde que cuando sube el aceite, sube, perdona, la conexión? que cuando sube todo, evidentemente suben también bueno, todo lo que las hipotecas, el aceite, lo que veníamos hablando. Ujú. Y encima presenta un ERE con toda la cara, porque esto ya me parece de cara dura, ¿no? Y ahora estamos hablando de que no solo presenta un ERE, sino que lo enfoca de la siguiente manera. Vamos a echar a morralla a la calle. Yo sinceramente me considero a lo mejor parte de esa morralla, no por improductividad, el que me conoce sabe que he vendido siempre y tampoco soy asentista, pero sí que es verdad que soy de las personas que lucho por mis derechos y esto evidentemente
no en esta, en ninguna empresa gusta. Es así, es real. Total. Entonces yo me encuentro en decirle a mi familia que muy posiblemente pues mi nombre esté en ese ERE. Y claro, mi familia empieza a preocuparse porque efectivamente me ha subido la hipoteca, me ha subido todo, igual que a todo el mundo, y encima pues nos encontramos en una situación de ERE Mientras este tema no salía a la complicado. luz, claro, mientras todo este tema no salía a la luz, pues bueno, siempre por unas cuestiones o por otras, pues la empresa también nos dio en su momento a gente seleccionada, principalmente al comité y algún que otro invitado, como por ejemplo estuve yo, diciéndonos que bueno, que la situación era la que era y que el clima laboral, pues bueno, esa era nuestra opinión, ¿no? Como que principalmente era uno de los problemas, como así señalamos nosotros, pero que ellos aducían a que, bueno, que eso era algo menor. Y siempre se ha hecho mucho hincapié desde distintas organizaciones sindicales, en especial la nuestra, por las compañeras, la tipología de compañeras y de compañeros que tenemos dentro de la sección, siempre hemos hecho mucho hincapié en el tema de salud mental. Sabemos que la empresa ha presentado distintos informes para evaluar el clima, la situación, los riesgos psicosociales y demás, pero en lo tocante a ti y a vuestra familia en lo personal, el tema de la salud mental, ¿cómo combatís contra la falta o las dificultades? Perdona Ángel, porque lo último se ha cortado y no me he enterado. No te He preocupes. escuchado el a ti, ¿cómo combatir la falta? Dime la Vale, segunda. perdona. Sí, es que la conexión, como estamos cada uno en un sitio, es complicado. Te preguntaba Es sobre lo la que salud pasa. mental, que siempre hemos hecho mucho hincapié en Ah, la necesidad de no perderla, pero claro, ¿cómo afrontas esas circunstancias? mal, realmente mal. Mal fatal. Días de mucho llorar, días de muchísimo enfado, días de muchísima incertidumbre, incluso plantearte vender tu casa Vaya, por lo que has luchado. claro, Entonces, pues la verdad es que mal, muy mal, y con dos niños, vamos a ver. Días muy chungos en general. Días en los que dices tú, y voy a seguir luchando por esto merece la pena, merece la pena, voy a conseguir algo, me van a acompañar todos mis compañeros en esta lucha, sobre todo, ¿no? En esta lucha, vamos a conseguir realmente lo que necesitamos, realmente se dan cuenta todos de lo que hay detrás de esto, que no es solo el puesto de trabajo, sino familias que se pueden arruinar, de, vamos, ya te digo, de decir, ¿qué hacemos? ¿Alquilamos la casa? ¿La vendemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos volvemos con nuestros padres? Mal. Es una situación muy complicada. entiendo. Vale, no me gustaría porque sé que tenéis una vida bastante ocupada dentro de, y tampoco querría yo eh, que este vídeo sirviera para que te afectase más la situación, ni mucho menos. Entonces, con aras de cortar un poco ya y que a fin tendremos también espacio a las compañeras, ¿hay algo en concreto que te parezca bien transmitirle no solo a tus compañeras de sección, sino a toda aquella persona que pueda escucharte tanto dentro del trabajo como fuera? Sí, Pues, sí. por favor. Pues yo sí que hago un llamamiento a todos mis compañeros de dentro y fuera del sector, de esto se tiene que enterar todo el mundo, porque este mes hemos conseguido cobrar, pero el mes que viene no lo sabemos y dudo mucho que lo hagamos. Es una medida que quiero que todo el mundo sepa, que es una táctica de la empresa, ¿vale? Porque cuanto más miedo tenemos, más actuamos sin pensar en las consecuencias. Tenemos compañeros que han cogido una baja voluntaria y eso es sobre todo por el miedo y la incertidumbre. Empezamos a cometer errores. No os creáis lo que ellos os dicen, porque si realmente estuviéramos tan mal económicamente ya habrían cerrado. La solución no es un ERE, no lo es. Es así, la solución no es un ERE. Y ahora que hemos conseguido un poquito,
tenemos que estar más unidos que nunca para conseguir una de dos. Aquí yo por lo menos lo veo así. O vamos todos o nos caemos todos, pero todos, todos. No es montarte en el barco del dueño, es montarte en el yate o en el barco de tus compañeros que son los que reman contigo todos los días. Y que tu compañera a lo mejor es la que encabeza la lista y la están proponiendo para echarla sin un duro a la calle, que se dice muy pronto. Y a lo mejor tu compañera está sola con tres niños o tiene una hipoteca de 1.000 euros y eso tú no lo sabes. Y no somos nadie para juzgar la necesidad de cada uno. Y si tu compañera ahora mismo, por el motivo que sea, no está produciendo, vamos a pensar la realidad. Para empezar, no hay nadie que la enseñe a vender ahora mismo con la situación que tenemos. Y tampoco y tampoco nuestras situaciones personales están siendo fáciles como para tener una motivación para poder vender. Y a lo mejor la compañera que está faltando al trabajo está faltando de manera reiterada y no se coge una baja porque no se la puede permitir. Vamos a hacer un poquito todo, vamos a pensar un poquito, vamos a meditar y a recordar que el barco en el que tenemos que montarnos es el de nuestros compañeros para que todos cobremos. Muy de acuerdo con eso. Pues Desiree, muchas gracias por tu tiempo fuera de la empresa y por dedicarnos para que las compañeras, los compañeros, la gente que pueda vernos a través de las distintas redes sociales, pues pueda escuchar, pues bueno, uno de tantos testimonios de los casi 1.000 trabajadores que tiene la empresa, que intentamos llegar donde lleve para que todo el mundo tenga su voz y bueno, que muchas gracias por tu tiempo, Gracias a ti, Ángel, y bueno, pues seguimos en la lucha, ¿no? como debe ser. En lo que nos atañe, en lo que nos atañe. Un Sí, besito. un beso. Hasta pronto. Chao.